Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que marche todo súper bien. Nosotros vamos a hablar ahora con una persona que hablamos hace algunos meses cuando aún estábamos en Las Chafiras. Ahora saben que emitimos desde La Laguna y estamos un poquito más cerquita, ¿no?, de la gestión, de las acciones donde se hace todo el trabajo, aunque oiga que Las Chafiras estábamos súper bien y mantenemos nuestro centro de operaciones en Las Chafiras. Estamos ahora en La Laguna, además esta persona con la que vamos a hablar se crió prácticamente aquí, pues donde nosotros estamos, cerquita de donde nosotros estamos. Les estoy hablando del viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez. Muy buenas, Jonathan. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues contento de volver a estar contigo, Cari, aquí en Canal 10, y también contento de poder estar por primera vez en sus nuevos estudios aquí. Y tu criadito aquí, en al La ladito. Laguna y en La casa. Verdellada. Vamos a ver, estás donde nací, donde crecí y donde me hice el hombre que soy. Fabuloso. El hombre que es, que a día de hoy viceconsejero de Comunicación, como digo, y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias. Vamos al carnaval. Pero entre una semana y otra, porque ya esto es Navidad y Carnaval, y en poquito que hay en medio, nosotros vamos a hablar de la Navidad, de la campaña. Te tocó hacer toda la campaña, institución. ¿Cómo fue eso? Cuéntame, porque ¿quedan contentos? Sí, una de las competencias que tiene la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, que es una viceconsejería que depende directamente de la presidencia del Gobierno, tenemos lo que es la campaña institucional de Navidad del propio Gobierno de Canarias, que tuvimos. Pues la verdad es que si la comparamos con las dos anteriores, pues estoy bastante satisfecho con los resultados obtenidos. Ya no solo por la incidencia que tuvo el propio mensaje, tuvimos varias líneas de comunicación concretas, una que tenía que ver con la apuesta por el consumo de productos de kilómetro cero durante la Navidad. Había una campaña que venía a través de GMR, a través de Volcanic Experience, precisamente potenciando el consumo de producto local. Por otro lado, el propio anuncio institucional del Gobierno de Canarias hacía un homenaje a aquellas abuelas que hacían el gran caldero de papas arrugadas para la cena de Navidad, que era el hilo conductor de aquel mensaje. Y posteriormente también lo que fue el nuevo villancico, Piel de Sal, que estuvo sonando durante todo el mes de diciembre y parte de este mes de enero, y que tuvo unos resultados excelentes en cuanto al alcance, que posiblemente seguirá mejorando ese resultado el próximo año, porque vamos a seguir utilizando, bueno, el próximo año no, este año, ya, final de este año, porque vamos a seguir utilizando esa canción. Pero bueno, estamos muy satisfechos con el resultado, con el trabajo hecho, y luego también con los belenes de los edificios de presidencia. Este año... ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Cómo se prepara todo eso, Jonathan? Lo de los belenes. Entonces, bueno, claro, uno va y lo ve todo ya perfectito, todo se chachi, empieza con un año de antelación, prácticamente. A mí me nombraron viceconsejero de Comunicación en noviembre del 2023. Esa Navidad, pues prácticamente ya estaba toda la campaña organizada, pero justo en esa Navidad del 2023 comenzamos a organizar o a planificar la idea de lo que sería la Navidad del 2024. Y entre una Navidad y la otra fueron surgiendo las ideas de lo que hicimos en el 2025. De hecho, en la campaña del 2024 se cumplieron 30 años del villancico Una sobre el mismo mar, que fue un villancico que surgió de una campaña institucional de Navidad del Gobierno de Canarias en el año 94. Mi madre, eso fue en el 94. En el 94 ¡Wow! se cumplieron 30 años y el autor de lo que es la propia canción, Benito Cabrera, nos puso sobre la mesa la idea de hacer un remaker de aquella canción. A principios del 2024, nos pusimos a trabajar. Y además que son 8, ¿no? Sí, ese remaker fue la actualización ya no solo de lo que era el texto de la propia canción, sino también se hizo una versión pop sinfónica, que fue la que presentamos en el 2024. Claro, en el 2024, cuando hicimos 30 aniversario de Una sobre el mismo mar, nos dimos cuenta que el Gobierno de Canarias llevaba 30 años sin apostar por utilizar esas campañas institucionales para crear contenido que trascendieran mucho más allá de una fecha concreta. En los años 90 principalmente hubo dos temas muy importantes que se convirtieron posteriormente en himnos de determinadas épocas del año, Una sobre el mismo mar en Navidad o Ser canario es mi razón de ser, el Día de Canarias, que fueron canciones que se crearon en los 90 y han perdurado en el tiempo como himnos de la música popular canaria. Queríamos crear algo, aportar una nueva canción que sirviera de hilo conductor a Una sobre el mismo mar,
con una misión social, que ahora te profundizo en ello, y que al mismo tiempo se adaptara al mensaje contemporáneo de la sociedad actual. No es fácil esas tres cosas juntas, ¿eh? No, mira, en el entonces? 94 había estábamos en plena efervescencia lo que era el pleito insular, Sí. año 94, estamos remontándonos hace 31 años. Había una crisis social donde se había fomentado, además de determinados grupos sociales, políticos o como lo queramos denominar, que había que dividir a Canarias. Los canarios tenían que estar separados y el gobierno de Canarias estaba intentando apostar por todo lo contrario, por la unificación de ese sentimiento de canariedad. Y de ahí surgió la idea, a través de los hermanos Ríos, de aquella campaña institucional del año 94, crear un himno de la Navidad que fuera una loa a la unidad de todos los canarios, sobre todo en aquel momento a través del hilo conductor de una tierra única. De ahí que aquella canción de Una sobre el mismo mar terminara con aquella icónica imagen de todas las islas que se unían en una sola y se formaba una isla triangular en forma de pintadera canaria de los aborígenes. Y tampoco había tanta infografía cuando No, eso, entonces estaba guapísimo verlo, ¿no? Porque ahora lo ves y dices, va, eso de hecho, en yo el siempre... momento te lo hago yo con ChatGPT o con cualquier inteligencia, pero en que el momento, ¿te acuerdas que se unían todas? Era otro rollo. De hecho, fue parte de mi infancia, sí, aquella canción, y cuando estuvimos trabajando este año con Teodoro Ríos, precisamente la idea de ese nuevo himno que es Piel de Sal, yo siempre le hacía la referencia a que yo tengo un recuerdo grabado en mi retina de aquella de Una sobre el mismo mar, ya no solo la canción, sino la bengala. Ay, aquella claro. Bengala cutre, Sí. tan simple, tan sencilla, Sí. pero que al final fue lo que yo guardé de aquella imagen, y cuando la veo me llena de la nostalgia de aquella vida del año 94, 95, aquellas navidades con personas que ya no están. Sin embargo, ese recuerdo te lleva precisamente a aquel sentimiento de unidad. Bueno, pues llegados el año 24, decidimos que queríamos darle continuidad a esa canción, y qué mejor manera de contar pues con los creadores de aquel ideario, de aquel imaginario de Una sobre el mismo mar, que era los hermanos Ríos. Los hermanos Ríos ya no funcionan como tal, como productora, pero el hijo de Teo, Guillermo Ríos, ha continuado el trabajo de la saga cinematográfica de su padre, y están trabajando juntos, colaborando, precisamente haciendo producciones donde lo que es el ideario, el imaginario canario, pues está bastante presente. Bueno, nos pusimos a trabajar a principios del 2025, y fue saliendo un mensaje que diera continuidad a aquel objetivo de mandar un mensaje a la ciudadanía que sirviera para sembrar concordia en Canarias, y nos dimos cuenta de que en este momento hay 3 temas sobre la mesa que son los que pueden generar alguna distorsión y que hay que abordarlos con valentía. Uno es la diversidad de personas que viven en Canarias. No todos han nacido en Canarias, pero gente que vive en Canarias, que no ha nacido en Canarias, son canarios igual que nosotros. Gente de diversidad de etnias culturales, de diferentes colores de piel, pero sin embargo son canarios, y tenemos que abrazarlos porque forman parte de nuestra identidad, han venido para enriquecernos, como mismo nosotros fuimos a enriquecer América o fuimos a enriquecer otros lugares del mundo, y hemos retornado muchos de ellos, y ese es el grisol de cultura que ha formado nuestra identidad canaria. Por otro lado, la protección medioambiental, esa conciencia colectiva que tenemos en este momento de hay que defender Canarias, hay que defender nuestro paisaje, cuidar nuestras islas, y finalmente volver a la familia, volver a ese concepto familiar que no solo es la familia de sangre, sino también nuestros vecinos y nuestros amigos, de que tenemos que volvernos a ver como hermanos, algo que por culpa de la polarización política se ha roto en estos momentos. Bueno, pues con Piel de Sal se logró unir esos 3 mensajes en una sola canción, Piel de Sal. Totalmente simbólico el nombre de la canción, porque habla de la piel de los canarios, indistintamente de su color, que están siempre alimentadas con el salitre de nuestro mar. Bueno, estamos súper satisfechos con lo que es el resultado de la canción, y posiblemente seguiremos utilizando lo que es esa sintonía para próximas campañas de Navidad, algo que tendremos que trabajar mucho más, de algún producto más que puede salir con esta canción, que ya lo veremos en las Navidades de este año. Qué bonito. Y hay cosas canarias. El otro día, Jonathan, en Navidad vino una señora, una artesana del barro y una repostera que hicieron unos roscones de Navidad de Reyes con millo de barbilla
higos, productos de aquí, y dentro le ponían el guachinete ese en vez del rey mago, que es el canario, el que encontraba una vez en el Barranco de Badajoz, de barro, y era como una cosa bellísima, ¿no? Era tan canario y tan bonito y tan integrado, ¿no? También en la cultura, que siempre hay fórmulas, ¿verdad? Siempre hay cositas, y hay una gente con un arte y maravilloso. Bueno, pero eso ya para la Navidad, porque ahora se está trabajando en la planificación, ¿no? Supongo en materia de comunicación para este 2026. Creo que tienes unas directrices, te has marcado unas directrices y unos objetivos que vas a meter dentro de esta campaña, que es muy importante, ¿no? Para que tengamos un concepto de identidad propia de los canarios. Nosotros siempre decimos aquí, siempre en los programas, que para conocer algo, para quererlo, hay que conocerlo. Si no lo conocemos, no lo podemos querer. Más o menos los tiros van por ahí, Jonathan. Sí, esa es la esencia de la filosofía de qué es lo que queremos lograr, ¿no? En el año 2004, ¿vale?, se aprobó la normativa que tenía que ver con lo que era la línea de comunicación del gobierno. Ahí en ese momento se aprobó la identidad corporativa del Gobierno de Canarias, y dentro de esa normativa se aprobó la creación de esta propia Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios. De hecho, somos la única comunidad autónoma que le hemos dado rango de viceconsejería a la comunicación, por la importancia que tiene para una tierra fragmentada en islas y en comarcas como es la nuestra. Y en esa normativa se aprobó que todos los gobiernos tienen que aprobar un plan de comunicación. Un plan de comunicación con una estrategia concreta que tiene que tener unas líneas de objetivos marcados y al mismo tiempo de estructuración de lo que es el propio control del gasto publicitario, de los mensajes institucionales, de la organización de lo que es la información a la ciudadanía de los acontecimientos o de los acuerdos que pueda desarrollar el Gobierno de Canarias, para que la ciudadanía siempre esté correctamente informada de todo aquello que le puede beneficiar o que le puede perjudicar, y que tiene que estar atento, porque son medidas que se hacen en beneficio de la generalidad de Canarias. Bueno, pues esa línea de comunicación se aprobó. El gobierno de Adán Martín, que fue el que aprobó esta normativa, aprobó una línea de comunicación que se llamaba Una Tierra Única, que era el claim del propio gobierno durante ese tiempo. Posteriormente, cuando llegó Paulino Rivero de presidente, se aprobó la suya, que se llamaba Un Solo Pueblo. De hecho, el logo del Gobierno de Canarias siempre aparecía con ese claim, ese mensaje institucional. Fernando Clavijo aprobó la suya cuando llegó de presidente, pero decidió mantener el claim que había aprobado en su momento Paulino, que era Un Solo Pueblo, porque seguía perfectamente simbolizando esa línea de comunicación, hasta que en el año 2020 el gobierno de Ángel Víctor Torres suspendió la línea de comunicación de Un Solo Pueblo y dejó sin línea de comunicación al gobierno. No se aprobó ningún plan de comunicación. Yo empatizo y creo que fue porque les llegó la pandemia y todo lo demás, y al final no se dedicaron a organizar, sino simplemente a ir escapando en las circunstancias sobrevenidas que les pasó con la pandemia y todo lo que derivó posteriormente. Por lo tanto, cuando llegué en el 2023 a esta viceconsejería, me encontré un solar, es decir, que podía empezar a construir de cero. Eso tiene una cosa negativa y una cosa positiva. La cosa negativa es que tuve que aprender mucho y tuve que buscar mucho, tuve que hacer mucho trabajo de investigación para poder empezar a construir. Pero lo positivo es que lo pude hacer implementando ideas nuevas, claro, sin que nadie las comparara con la anterior, y que nos permitiera al mismo tiempo modernizar la manera de comunicar del propio Gobierno de Canarias. Esa línea de comunicación la aprobamos este pasado año 2025 y le pusimos un mensaje institucional, un claim, que es el de Islas Iguales, que es lo que simboliza la línea de comunicación de este gobierno en este momento. Esa línea de comunicación de Islas Iguales pues fomenta, por un lado, que a todos los canarios les llegue toda la información institucional de la mejor manera posible y con la igualdad de condiciones, islas capitalinas frente a islas no capitalinas, que todas las políticas que ejecuta este gobierno tienen que llevar impregnado esa línea de que tenemos que tratar a todos los canarios por igual. Había gente que nos decía cuando presentamos el claim pero ¿cómo que islas iguales? Las islas no son iguales, son todas las islas diferentes. Sí, claro, físicamente son diferentes, incluso las identidades culturales de muchas de ellas también son diferentes, pero eso
enriquece. Y es el juego, ¿no?, de la palabra, y las iguales Canarias. dentro de su diversidad cada una, que Fuerteventura y La Palma, dime tú qué tienen que ver. Claro, pero las personas que viven en todas las islas, para el gobierno deben ser tratadas con igualdad de condiciones. Vale, eso es lo que determina el claim Islas Iguales. Y en esa línea de comunicación, de tratar a todos los ciudadanos por igual, hemos detectado carencias que durante muchísimos años ha tenido el gobierno autonómico de Canarias en cuanto a algunas líneas de comunicación. Nos hemos dedicado durante muchísimos años a utilizar esta vía simplemente para informar de acontecimientos que están sucediendo en el momento. Muchas veces incluso pueden estar hasta condicionados por la improvisación de que los hechos te van sobreviniendo y te van obligando a comunicar de esta manera, y no nos hemos dedicado en gran medida a lo que deberíamos de haber hecho de manera responsable, que es a impregnar pedagogía en todas esas campañas institucionales y enseñarle a la ciudadanía canaria a conocer su tierra. ¿Y eso tienes pensado para este año? Empezamos ya este año, tenemos un reto, y el reto es que los ciudadanos, todos los canarios y canarias, tienen que conocer pormenorizadamente cuáles son sus derechos y cuál es el concepto de comunidad autónoma que refleja el Estatuto de Autonomía. No nos podemos permitir el lujo, que sucede en Canarias en muchas fiestas, que la gente coloque la bandera de Canarias al revés, o que no sepan colocar nuestra bandera. Por ejemplo, pues eso hay que emplear pedagogía para enseñar a colocar la bandera, para enseñar del Estatuto de Autonomía cuáles son las instituciones, qué competencia tiene cada institución, a cuál institución tienes que acudir dependiendo de la necesidad que tú tengas. Es que, Jonathan, yo creo que salimos a la calle con un micro ahora y preguntamos sobre conocimientos básicos del Estatuto de Autonomía, y yo te digo que la mayoría no sabe eso. Y eso es un problema que nos arrastra a la debilidad del pueblo canario. Sí, como a la inferioridad o algo, a la inseguridad esa que había antes de algo. Debilidad por no saber. ¿Y por qué somos débiles frente a otras comunidades autónomas? Vamos a ver otras comunidades autónomas cuyo nivel de conocimiento de su Estatuto de Autonomía es altísimo, lo que pueden lograr para beneficio de su tierra. Cataluña, el nivel de conocimiento de un Estatuto de Autonomía más alto de toda España es el de Cataluña y el del País Vasco. Pues son dos comunidades donde su identidad es conocida perfectamente por su ciudadanía, y eso les ha permitido tener la fortaleza de ese conocimiento para que sus ciudadanos actúen en consecuencia en cada momento. Saben perfectamente cuáles son sus instituciones, la implicación ciudadana en la vida política, social, es infinitamente mayor que en comunidades como la nuestra. Pero no nos vamos a ir a esas dos comunidades, vamos a irnos a Andalucía. En Andalucía, en los últimos años, el gobierno de Bonilla, por ejemplo, ha implementado unas políticas de comunicación donde han apostado por darle valor al Estatuto de Autonomía de Andalucía y los conocimientos que tienen los andaluces sobre su territorio y sobre sus derechos y deberes, y les ha funcionado porque el nivel de identidad andaluza se ha reforzado. Han logrado que desaparezca ese mote, ¿no? Un poco más que los andaluces eran algo que no tenía mucha cultura, y sin embargo, los graciosos, como los canarios, los aplatanados un poco, es ellos una de los las más comunidades graciosos. autónomas con mayor riqueza cultural de España. Mira, ¿y eso cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se hace eso? ¿Con campañas en tele? ¿Cómo se hace Tenemos eso? un ¿Cuál es la trabajo- campaña en sí misma para llevar toda esa información del Estatuto de Autonomía? Que no es fácil, no es como algo concreto. Vamos a hablar de la lucha canaria, o vamos a hablar de cosas que ya los canarios sabemos, porque sí tenemos esa identidad. La comunicación, sino de otras cosas. ¿Cómo la comunicación no se basa exclusivamente en que yo venga aquí y hable. O sea, esa es la comunicación verbal. Está la comunicación no verbal, que es lo que tú puedes mostrar en imagen, y después está la práctica, la que vas desarrollando con el ejemplo que vas dando en las políticas que estás haciendo. Cuando hablamos de una comunicación pedagógica, es que, por ejemplo, a través de consejerías como la educación, la sanidad, la cultura, tenemos que aprovechar todas las herramientas que tiene el gobierno para impregnar de todas esas acciones de mucha pedagogía, para poder enseñar, para poder mostrar, para que la gente empiece a conocer verdaderamente cuál es el potencial de esta tierra, y una vez lo conozcan, posiblemente se van a enamorar todavía mucho más de lo que ya puede suponer ese sentimiento de pertenencia, y lo van a defender, que es lo que busca el gobierno de Canarias. Es nuestra obligación institucional hacer que nuestros ciudadanos quieran y defiendan su tierra y la protejan.
Pues eso es un proyecto súper bonito, la verdad, que tienes ahí entre manos, pues ya seguiremos hablando, ¿no?, de cómo se desarrolla esa campaña. ¿Cómo va lo del mapa de medios? Si quieres explicar un poquito lo que es el mapa de medios, si no te importa, para bueno, la gente. ¿Y cómo va el proyecto? Otro solar que me encontré. Un solar ahí baldío que ya lo tiene. Otro solar que me encontré y que el presidente Fernando Clavijo me dijo, soluciónalo, tienes vía libre para ver qué fórmulas pueden haber. Y empezamos a mirar otras comunidades autónomas, nos dimos cuenta que la mayoría de las comunidades autónomas de España están en un nivel, a partir de ahora, por detrás de nosotros, porque nosotros nos hemos aventajado, vimos normativa que existía y una normativa, una directiva europea que habla de la regulación o del registro para la identificación de lo que se consideran medios de comunicación, que no se estaba aplicando en España. Pues nosotros nos hemos adelantado y hemos aprobado lo que se llama el mapa de medios de Canarias. ¿Qué es el mapa de medios de Canarias? Bueno, el mapa de medios de Canarias es como un registro público dentro de lo que es las políticas de la propia ley de transparencia, donde están incluidos todos los medios de comunicación con los que se relaciona el gobierno o todos aquellos medios de comunicación que el gobierno reconoce como tales. ¿Vale? Pero no hemos incluido solamente los medios de comunicación convencionales, que es lo que muchas personas asocian a esto es un medio de comunicación, no, sino que hemos incluido todas las realidades que en materia de comunicación contemporánea existen en este momento. Y hemos decidido clasificarlos, precisamente para poderle dar cabida a todas esas realidades de comunicación. Por un lado están los medios de comunicación que existen en toda la comunidad autónoma, por otro lado los canales de comunicación que existen, que son posiblemente la percepción que pueden tener los ciudadanos, que son medios de comunicación igual, pero a lo mejor hay algunas características de un medio de comunicación convencional que no la tienen. Sin embargo, funcionan como tal. Pues para no perder, para no descartarlos como herramienta al servicio de la ciudadanía, hemos creado un apartado que se llama canales de comunicación donde están incluidos. Por ejemplo, hay medios digitales que no tienen redacción propia. Tener una redacción propia es algo característico de un medio de comunicación convencional. Bueno, pues los que no son medios de comunicación convencional porque no tienen redacción propia, pues son canales de comunicación y son también medios para al servicio de la comunicación ciudadana. Y por otro lado, una de las categorías nuevas que hemos creado, que es una novedad, ninguna otra comunidad lo ha hecho, es las herramientas de comunicación. Cuando hablamos de herramientas de comunicación, estamos hablando de los influencers, poderlos registrar, poderles dar la oportunidad de que ellos se identifiquen como tal, poderlos acreditar a los influencers si estamos en un evento y quieren participar para poder transmitirlo o poder dar a conocer lo que existe, porque puedan ser acreditados como una herramienta de comunicación y puedan participar también en la vida pública. Además, respecto a los influencers, hay una realidad que no podemos obviar, y es que hay muchos influencers que ya están dados de alta como autónomos, son una actividad profesional más y además facturan publicidad. Esa facturación de publicidad a través de las administraciones públicas debe tener una serie de principios lógicos de racionalidad y tienen que estar regulados de alguna manera, porque no es lo mismo el sector privado, donde la libertad suele funcionar de una manera prácticamente inherente al propio ejercicio de esa actividad económica. Sin embargo, la administración pública, estamos hablando de dinero público, tiene que tener un control. Bueno, pues para poder garantizar que ese control se puede realizar de ese dinero público, el apartado de herramientas aparecen esos influencers que son con los que la administración podría contratar publicidad. Y cuando hablamos de administración no estamos hablando solo de la comunidad autónoma, porque el mapa de medios va a tener una aplicación en toda la comunidad autónoma con todas las administraciones que están por debajo del Gobierno de Canarias. Es decir, los cabildos y los ayuntamientos tendrán que tener en cuenta el mapa de medios de Canarias para poder tener relación o reconocer medios de comunicación dentro de su territorio o dentro de su administración. Eso también viene a dar un poquito de transparencia en las cosas, ¿no? Efectivamente. De hecho, aplicamos la ley de transparencia y al mismo tiempo le damos una herramienta a la ciudadanía para que se protejan, primero, para que puedan hacer el libre ejercicio de la libertad de expresión, para que lo puedan ejercer, que sepan las herramientas que tienen a su disposición para poder acudir a ella si tienen que contar algo, si tienen que comunicar algo, y por otro lado para que se defiendan de la desinformación. Uno de los grandes problemas que existe en este momento con la comunicación al libre albedrío es que a ti puede haber un perfil falso o un medio no identificado, que no sabes quién es la persona física o persona jurídica que está detrás, te levanta una calumnia y no tienes cómo defenderte. Que es lo habitual ahora, claro, que ahora es lo que hay. Pero es que no tienes cómo defenderte. Yo no digo que esas personas tengan prohibido decir lo que les dé la real gana, siempre y cuando asuman la responsabilidad de lo que están diciendo. En un Estado de Derecho,
usted tiene la libertad de expresión y el límite de la libertad de expresión es que tú asumas la responsabilidad de lo que dices. Si tú asumes la responsabilidad de lo que estás contando, tú puedes decir lo que te dé la real gana, pero asume las consecuencias, para bien o para mal. Cuando digo para mal, es si tú estás levantando un falso testimonio o estás yendo contra el honor de otra persona en redes sociales, pasa a diario, y después hay personas que no saben cómo defenderse porque están en un perfil oculto, porque no identifican a la persona que te está insultando o te está calumniando. ¿Por qué? Porque no está plenamente identificado. Con el mapa de medios de Canarias lo que vamos a hacer es identificar a personas que asumen la responsabilidad del libre ejercicio de la libertad de expresión y al mismo tiempo dan una garantía a la ciudadanía que aquellos medios que están en el mapa de medios son medios totalmente reconocidos, son personas físicas o jurídicas que sabemos quiénes son y por lo tanto van a asumir la responsabilidad de lo que dicen. Cuando el ciudadano vaya y acuda a un medio en concreto, si ve que tiene la acreditación de que es un medio que está inscrito en el mapa de medios de Canarias, tendrá la garantía de que cualquier información que se publique en ese medio, si él cree que le ofende o le afecta, va a poder defenderse. Sin embargo, si un ciudadano acude a un medio y ve que no está acreditado, porque no está en el mapa de medios de Canarias, tiene que generarle la duda si es cierto o no es cierto lo que está contando. También es una manera de darle herramientas a la ciudadanía para verificar la información que recibe, que no se dejen engañar con todos los bulos o con todas las informaciones que aparecen por todos lados. Para que una información tenga credibilidad, lo primero que debe tener es que esa persona sea responsable de la información que está dando, para que la contraste antes de lanzar cualquier tipo de campaña. Uno de los problemas que estamos teniendo en este momento en España, a nivel general, y en gran parte del mundo occidental, es la polarización a la que nos están llevando, sobre todo en la política, de intentar dividir entre rojos y azules, entre buenos y malos, entre los de aquí o los de allá, ¿no? Y al final, fomentando esa división, lo que provoca es debilitar al propio pueblo, debilitar las naciones, debilitar las comunidades autónomas, porque las instituciones deben de estar por encima de los políticos que están en el turno de gobierno que le corresponda por la voluntad ciudadana. Hay que darles herramientas a los ciudadanos para que se defiendan de las cosas buenas, las aprovechen, y que de las cosas malas que puede tener este sistema de libertades, pues también que se puedan proteger. Hace poco, recientemente, se celebraron las primeras jornadas de comunicación pedagógica centradas en el tratamiento informativo de los accidentes en costas y emergencias, ¿no? Que creo que participaron periodistas, técnicos de seguridad. ¿Qué aprendizaje se pudo llevar de todo eso? ¿Es tan importante? Pues mira, pues ese es uno de los primeros ejemplos de las políticas de comunicación donde queremos que se utilice la inversión publicitaria o la inversión en materia de comunicación en enseñar a la gente a poder actuar respecto a la propia información y a poder entender la información que recibe y que le sea útil para la resiliencia, sobre todo. Estas primeras jornadas, que las celebramos en el mes de noviembre, lo que buscamos, a través de 3 mesas concretas de trabajo, poner sobre la mesa la responsabilidad por parte de los medios en el tratamiento informativo de los sucesos o de los fenómenos meteorológicos adversos o de las catástrofes que pueden haber, para que cualquier información que se dé no se dé de manera amarillista, sino que sea útil para la sociedad, para poder mejorar, para poderse autoproteger, etcétera, etcétera. Ahí estaba un tema que en este momento es muy candente, que es la cantidad de ahogamientos que están habiendo en las costas canarias, como consecuencia principalmente no de la desinformación respecto a los fenómenos meteorológicos adversos, porque somos la primera comunidad autónoma de España en un sistema más avanzado en materia de comunicación a la ciudadanía respecto a los fenómenos meteorológicos adversos. No hay ninguna otra comunidad que esté tan avanzada como nosotros en ese aspecto, sino en la desinformación y sobre todo en la falta de sentido de la autoprotección que tienen que tener los ciudadanos cuando ven olas de 7 metros y se ponen en un muelle con unas olas que te pueden levantar. Y cuando todavía está acordonada la zona, que en algunos lugares acordonada zona y todo, pasan por debajo como hay, el mar está allá abajo, pero te viene la serie y el mar está allá arriba y ya te... Mira, es un poco todo, ¿no? Una de las cosas que la DGT empezó a implementar hace ya varios años respecto a la necesidad de que tengas el cinturón de seguridad fue que a través de las televisiones públicas, cuando se anunciaban que los sucesos de un accidente de tráfico, se recalcaba que los fallecidos eran como consecuencia de que no tenían el cinturón de seguridad. Bueno, en este momento, con los ahogamientos, hay que recalcar que se saltan una baliza, que hay una bandera roja,
que no han obedecido a los indicativos de las autoridades competentes y que incluso en algunas ocasiones han agredido a los socorristas y se han metido en el charco de los gigantes a bañarse y con la consecuencia de varios fallecidos. Bueno, eso es lo que hay que poner en relieve y hay que difundirlo a la ciudadanía, sobre todo para que haya una conciencia colectiva de el primero de los principios de un ser humano, que es el de la autoprotección. Es decir, hay un mar de fondo muy grande, hay muchas olas muy grandes, hay una bandera roja perfectamente colocada, hay una baliza o una cinta. No te arriesgues. Hay un fenómeno meteorológico adverso, meteorológico, de olas de 5 o 7 metros, y hay una zona de pesca donde tú sueles ir, que no es una zona de baño, que no está vigilada. No te arriesgues con un anuncio de temporal de estas características. Bueno, pues esas jornadas llegaron a esa conclusión de que hay que fomentar campañas de concienciación respecto a la necesidad de advertir de las consecuencias de determinados mensajes de alerta, lo que te puede pasar, y al mismo tiempo reforzar también la seguridad en aquellas zonas habilitadas al baño. Se trabajó mucho el tema de los propios socorristas. Hubo un debate interesante en la mesa técnica respecto a si es necesario o no que el socorrista sea elevado a la categoría de autoridad. ¿Y qué decían? Pues todos coincidían en que sí, pero claro, pero no es un tema que dependa de la comunidad autónoma, depende de la Ley Nacional de Seguridad, que son los que tienen que elevar la categoría del socorrista para que sea una autoridad más en ese ámbito. Eso después conllevará, evidentemente, que no será socorrista cualquiera de una empresa y demás, sino que habrá que pasar por un proceso selectivo, una oposición, como por ejemplo los policías locales, la Policía Nacional, la Guardia Civil, etcétera, con una serie de preparaciones jurídicas, porque no puede ser autoridad alguien que no tiene un conocimiento de la norma, ¿no? Por ejemplo. Pues se trabajó eso y es algo que se puso sobre la mesa y es algo que ha asumido la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno de Canarias, y que están trabajando dentro de lo que es la propia normativa del Gobierno de Canarias como una propuesta que posteriormente pueda ser elevada al Estado para hacer las modificaciones que sean convenientes. Bueno, ¿qué otros desafíos y el futuro? Ya sabemos el plan más o menos. ¿Con qué desafíos principalmente te encuentras en esos solares, que te encuentras tanto solar vacío, ¿no? ¡Qué maravilloso! Pues yo estoy contento porque a mí me gusta fabricar, me gusta construir cosas nuevas. Yo siempre decía, cuando estaba en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna en el mandato pasado, siempre decía, te están dando duro, ¿no? Cuando había alguna crítica o había algún golpe en redes o en medios. Y yo siempre decía lo mismo, no me están dando duro, me están tirando ladrillos y con esos ladrillos yo estoy construyendo un castillo. Y es lo que intento siempre hacer en la vida, es decir, con aquellas circunstancias en las que me voy encontrando en el camino, no me voy a estar lamentando. Yo soy optimista por naturaleza y lo que hago es que siempre aplico una frase que siempre escuché en mi familia y que últimamente la digo con mucha frecuencia y ya la gente se ríe cuando lo voy a decir. Y te dice, ¿cómo estás? Y dice, mira, podría estar mejor, pero como también podría estar peor, no me voy a quejar. Correcto, y además nadie me va a hacer caso. Voy a aplicarme e intentar sí, claro. Hacer las cosas lo mejor que sea. Y como siempre he dicho, que por mí no sea. O sea, yo y mi equipo nos vamos a aplicar en todo lo que sea necesario para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Mira, Jonathan, y este año que es ya preelectoral, tienes más trabajo, imagino, porque ya empezamos bueno, rápidamente con las elecciones. Son el 27, ¿qué día es? En el 2027, el último domingo de mayo del 2027. El último domingo de mayo, un añito y medio nos quedaría. Bueno, en la parte política yo no estoy en activo, la parte del partido. O sea, yo cuando salí de portavoz en La Laguna dejé lo que eran los puestos orgánicos en donde estaba en el tejemaneje de lo que es la parte política. ¿Lo echas de menos? No lo echas de menos, porque tú toda la vida has estado, ¿verdad? ¿Y lo echas de menos o no? ¿Te lo quitaste? No necesariamente. Menos tiempo, es un coñazo hacerlo o lo que sea. Mira, en cada momento de tu vida tú tienes que hacer lo que te corresponde e intentar hacerlo bien. Vale, son etapas en la vida. Yo estoy muy orgulloso y muy agradecido de mi etapa como concejal de La Laguna. Estoy muy agradecido de todo lo que aprendí, ya no solo de los compañeros del partido en La Laguna, sino también de los ciudadanos de La Laguna en todos los años en los que estuve aquí. Y yo estoy ahora en otra etapa, en la etapa en la que estoy es en el gobierno, en la parte ejecutiva del gobierno que preside Fernando Clavijo,
y en todo lo que tenga que ver con la parte ejecutiva es donde me estoy desarrollando. Mi objetivo en este momento es, mientras esté en este puesto, cumplir con las obligaciones que tiene esta responsabilidad, a las órdenes del presidente Fernando Clavijo, aplicando su programa de gobierno para Canarias, que va más allá del día de las elecciones, porque estaré en estas funciones hasta que el nuevo gobierno, después de las elecciones del 27, esté. En la parte ya electoral de los temas de las elecciones del 2027, yo no estoy en esas quinielas en este momento, tampoco estoy en activo en esa parte más orgánica del partido, y apoyaré todas las decisiones que tomen los compañeros, que sé que están haciendo un trabajo maravilloso en lo que es la parte que corresponde al municipio de La Laguna, mi municipio, y apoyando a mi secretario general, Fran Hernández, como no podía ser de otra manera. Muy bien. Pues ya casi que acabamos, Jonathan, pero como empezábamos, que tenemos el carnaval ahí. ¿A ti te gusta el carnaval? ¿Sales en carnaval o no? ¿Tienes trabajito en carnaval o no? A mí hace años que no me dejan bajar a los carnavales. ¿No te dejan? Vaya, hombre. Soy un hombre casado, yo no me dejan salir. No, es una broma, evidentemente, si me dejan salir. Lo que pasa es que yo me aplico lo del sentido de la autoprotección ciudadana, y como me conozco yo en las fiestas, pues me evito exponerme sin necesidad. Sí, sí, te comprendo. Es comprensible eso. A mí me encanta el carnaval, me encanta el carnaval en toda la isla de Tenerife, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife es una maravilla. Intento participar en aquellos actos donde, adaptado a mi edad, pueda participar. ¡Qué exagerado, qué exagerado! Adaptado a mi edad, dice. Y en lo que no pueda participar, evidentemente lo evito. Lo evito por ese sentido de la autoprotección. Jonathan, muchísimas gracias. Y si no te echas una mascarita, si te echas una mascarita, muchísimas gracias por todo, un placer. Mira, le he cogido tanto cariño a las sábanas de coralina. ¡Oh, eso es una maravilla! Que yo, en cuanto tengo mi lugar de calma, mi lugar de descanso, es llegar a mi casa, tener mis mantitas, ahora en invierno mi chocolate caliente, y disfrutar un poco también del hogar, que durante muchísimos años no pude disfrutar de esa parte tanto, y en este momento pues tengo un poquito más de tiempo, no tanto, pero sí un poquito más de tiempo, que me permite poder compaginar mi vida privada con la pública, y la verdad es que estoy encantado. Qué bueno, pues me alegro muchísimo de escuchar eso. Jonathan, hasta otro día. Muchas gracias. Hasta la próxima, y encantado de que estén aquí. Y yo también de que estén, porque así vienes más a menudo, te pillamos más cerquita. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el miércoles, la siguiente vez que nos vemos aquí en la tele en directo, pero saben que siempre estamos ahí, para arriba, abajo, en redes sociales, que si el YouTube, que si el TikTok, que si el Instagram, que si lo que sea como sea, donde nos están viendo. Hasta otro día. Gracias.